Secundaria segundo grado. Matemáticas. Tales de Mileto y la demostración. El espacio es la más grande de todas las cosas, porque contiene todo lo que ha sido creado. Tales de Mileto. Estimadas y estimados estudiantes, es un gusto estar con ustedes en esta sesión de matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy la profesora Jessica Adriana López Rosales y el día de hoy hablaremos de las aportaciones de un matemático llamado Tales de Mileto. De esta manera, el propósito de esta sesión es reconocer las aportaciones de Tales de Mileto a las matemáticas. Tales nació en la ciudad de Mileto, en la Grecia antigua. En esa época, Mileto era una de las ciudades más poderosas y ricas, aunque en conocimientos, las ciudades del este y del sur estaban más avanzadas. Se sabe que Tales viajó mucho por Babilonia e inclusive que vivió un tiempo en Egipto, lugares donde adquirió grandes conocimientos. Cabe destacar que son muy pocas las referencias que se tienen respecto a su vida, ya que los documentos en donde estaba dicha información se perdieron. Lo que se conoce de él fue escrito en años posteriores y gracias a otros personajes, como Aristóteles y su discípulo Eudemo de Rodas. Tales introduce el pensamiento razonado del origen y formación de las cosas, en específico del universo. La base central de su filosofía se refiere a que el agua es el principio o materia originaria de todas las cosas, es decir, lo que dio comienzo al universo. Esta forma de pensar cambió notablemente la manera de vivir, las relaciones sociales, políticas, económicas y la visión del mundo por parte de los griegos. También introduce una nueva filosofía en donde se busca dar explicación de los fenómenos naturales mediante un método racional. Su pensamiento no solamente planteaba cuestionamientos del cómo, sino también del por qué. Es el primero en cuestionar quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Gracias a esta forma de pensar y a su discurso, es que se le considera como primer filósofo griego. Para conocer más, tenemos preparada la experiencia que vivieron dos alumnos mientras investigaban a este matemático. Veámosla. Hola Juan, ¿qué haces? Hola, estoy investigando una tarea de matemáticas, pero no he podido avanzar porque a mí no me gustan. Me gustan más las clases de historia y de matemáticas la verdad es que no entiendo nada. ¿Por qué no intentas relacionarlo con la historia? Eso no se puede. Ay, ¿qué tema vas a investigar? Algo de un tal Tales. Mi papá, que daba clases en la universidad, realizó una investigación de ese personaje. Recuerdo una vez que lo pude acompañar en su clase. Precisamente habló de ese matemático y me quedé con su investigación. ¿Podemos revisar lo que tiene? Sí, gracias. Aquí tienes, mira. Ahí tienes la información. Dice que Tales fue un filósofo, astrónomo y matemático griego nacido en Mileto, ciudad griega, en el año 624 antes de nuestra era y murió a la edad de 78 años. ¿Nacido en Mileto? ¿Y en dónde queda eso? Ay, mira ahí. Ahí viene un mapa. Se encuentra en Europa. No, si te fijas bien, ahí ya es Turquía. Entonces se encuentra en Asia. Veo que además de historia también sabes geografía. ¿Sabes? Yo me imaginaba que su apellido era Mileto. Bueno, continuemos con la investigación. Mira, ese señor sí que era inteligente. ¿Por qué? Lo conocen como uno de los 7 sabios. Sí, porque tuvo aportaciones en diferentes ámbitos, en la filosofía, matemáticas, geometría, astronomía, física, entre otras. Acá se encuentra información de sus aportaciones en cada aspecto. ¿Esperamos a alguien? Voy a ver quién es. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Quién es? Se parece al de la foto de la investigación. Pues es él.
Buen día. ¿Ustedes no me van a invitar a pasar? Claro, pase, siéntese. Juan, no te quedes ahí. Es que no lo puedo creer. ¿Y ustedes por qué me miren así? ¿Acaso así reciben a sus invitados? Su vestimenta es rara. ¿Qué tiene de raro? Ustedes dos son los que se visten raro. Bueno, ¿van a desperdiciar el tiempo juzgando mi vestimenta? Solamente tengo 1 hora para ilustrarlos con mi sabiduría. ¿En serio? Será un honor, señor Tales. Por favor, ¿nos podría explicar? Pues si nos va a enseñar, ¿le podríamos llamar maestro? Me parece bien. Pues ya que lo tenemos aquí, ¿nos puede contar algunas anécdotas de su vida? Por ejemplo, cuando ganó mucho dinero en la venta de olivas. Claro que sí. Pongan atención. En mis tiempos, las personas consideraban que mis pensamientos o mis conocimientos eran de poca utilidad. Así que busqué una forma de demostrar lo contrario. Yo era muy observador. Gracias a la observación de los vientos, me di cuenta de que venía una temporada con condiciones favorables para la cosecha de olivas. Así que durante el invierno compré todas las prensas de olivas que pude. Y cuando llegó la época de la recolección, las alquilé. Adquirí una gran fortuna al liderar el mercado de producción de aceite de oliva. Con eso demostré que los filósofos podemos ser ricos. Pero mi ambición iba más allá. Para mí, lo más importante era dar explicación de todo aquello que observaba. Obviamente, mi conocimiento se vio favorecido gracias a los viajes que realicé, principalmente a Egipto, Persia y Babilonia. ¿Y es cierto que en una ocasión desvió el cauce del río Alice? Sí, fui muy osado al hacer eso. Recuerdo que esto pasó cuando el rey Creso, el último rey de Lidia, se puso en guerra contra el rey Ciro II de Persia. Yo me encontraba en el ejército y escuché su preocupación por no poder cruzar el río. Así que presenté al rey Creso mi táctica que lo lograra. Cuando le dije que consistía en que el río pasara detrás del ejército, no me creyó. Entonces le expliqué los cálculos necesarios para la construcción de diques. Se puso en marcha mi propuesta. ¿Y qué creen? Lograron pasar sin problema. En un libro leí que los diques son las estructuras de protección costera más ampliamente utilizadas en el mundo. Es increíble que desde esos tiempos ya los usara usted. ¿Nos puede platicar un poco sobre sus aportaciones en la astronomía? Sí. La observación del cosmos era mi pasatiempo favorito. Al observar los cielos, me di cuenta de que había una estrella que podría guiar mejor el camino de los navegantes hacia el norte. Así que les sugerí se guiaran por esa estrella, la llamada estrella polar, que se sitúa en el extremo de la cola de la Osa Menor. Gracias a esas observaciones, también pude percibir que la magnitud del Sol es aproximadamente 700 veces mayor que la de la Luna y que la Luna se encuentra más cerca de nosotros, mucho más cerca que el Sol. ¿Ustedes pueden creer eso? Sí, actualmente hay mucha información respecto al tema. Sí, me imagino. Fíjense que también el 28 de mayo del año 528 antes de nuestra era, pude pronosticar un paso entre la Luna y el Sol. La Luna interfirió en el camino de la luz del Sol y entonces se proyectó su sombra en nosotros. Recuerdo que en aquella ocasión todo se oscureció
Usted predijo lo que llamamos eclipse. ¿Así le llaman a esos fenómenos? Se escucha bonito. Y aún hay más. Bueno, observé que el Sol se movía y de acuerdo a esos movimientos, el clima iba cambiando. Y puse atención en el tiempo en que se repetía un mismo clima. Y pasaban 365 días. Vaya que era observador. Algo que también llamó mi atención es lo del magnetismo. ¿Lo de qué? Investigué que la palabra magnetismo se deriva del griego magnetis litos, que significa piedra de magnesia. ¡Ah, sí, sí! Allá en Asia Menor hay un lugar llamado Magnesia. Y en ese lugar se encuentran yacimientos del mineral magnetita. Observé que ese material atraía a otros objetos de hierro y también otorgaba sus propiedades magnéticas al hierro. ¡Qué bonito habla! Me hubiera gustado ser uno de sus discípulos. Es usted tan inteligente y yo no logro entender lo que me enseñan en la escuela, y menos en lo que se refiere a matemáticas. Bueno, pues aún tienes tiempo para preguntar, muchacho. Puedes ser mi discípulo en este momento. Cierto, tenemos con nosotros a un gran geómetra. Leí que a usted le atribuyen 5 teoremas geométricos y 2 problemas prácticos. Me da pena, pero ¿qué es un teorema? Les explico. Un teorema es un enunciado que puede ser demostrado como verdadero mediante operaciones matemáticas y argumentos lógicos. Disculpe que lo interrumpa, señor Tales. Voy por una libreta para anotar. Juan, ¿no crees que deberías hacer lo mismo? Tienes razón. Aunque de todo lo que nos ha platicado hasta ahora, seguro que me acuerdo. Pero en lo de matemáticas no estoy muy seguro. Voy por mi libreta. ¡Ay, estos jovencitos de hoy día! Listo, maestro Tales. ¿Nos puede seguir compartiendo de su conocimiento? Juan, imagínate una quesadilla. ¿Ya la tienes en mente? Bien, queda doblada en 2 partes y esas partes son iguales. Pues bien, en ese ejemplo se encuentra el primer teorema de Tales. No entiendo. ¿Qué relación existe entre una quesadilla y el primer teorema de Tales? Yo tampoco entiendo. Y menos porque... no sé lo que es una quesadilla. Ya sé, en lo que le explica Juan, le puedo traer a probar una quesadilla. ¡Qué amable, señorita! Bien, presta atención, Juan. Algo que también compartí con mis discípulos fue un teorema que afirma que el círculo se biseca por su diámetro. Discúlpeme, pero ahora sí que no entendí nada. Tranquilo. Primero, ¿sabes lo que es un círculo? Eso sí, es fácil. ¿Sabes lo que es el diámetro? Me lo enseñaron en la escuela, pero la verdad no recuerdo. Bueno, entonces te voy a explicar a lo que me refiero con bisecar. ¿Y qué es el diámetro? Bisecar es dividir en 2 partes iguales. Diámetro es el segmento de la recta que pasa por el centro del círculo y une 2 puntos opuestos de una circunferencia. Entonces, mi teorema quiere decir que si trazamos el diámetro de un círculo, quedará dividido en 2 partes iguales. Ahora entiendo la comparación que hizo Anita con la quesadilla. La tortilla representa el círculo y al doblarla por la mitad se está marcando el diámetro. Entonces se divide en 2 partes iguales. Aquí tiene, pruebe. Ya veo. Y también entiendo su comparación.
Ahora les voy a preguntar. ¿Han visto algo en donde se use un teorema? Sí, por ejemplo, en la elaboración de un reloj. Observen un reloj circular. Para colocar los números que indican las horas, se dividió la carátula en 12 partes iguales. Y por ejemplo, al colocar el 12 y el 6, el reloj queda dividido en 2 partes iguales. Y luego, lo que podemos llamar lado 1 y lado 2 en la imagen. Lo que realiza esta división es el diámetro del reloj. También se puede tomar otro diámetro para colocar el 3 y el 9. Esperen, vi una imagen en un libro. Aquí está. En esta imagen también se puede ver que, además de usar el teorema para colocar las horas, también se usa en la estructura, ya que el eje es un diámetro y se usa para que el reloj quede en equilibrio, porque de lo contrario se cargaría su peso hacia un lado. ¡Cierto! ¡Oh, y cuánta tecnología tienen! Bueno, revisemos el segundo teorema. Cuando venía para acá, observé un edificio, no tan alto como las pirámides de Egipto, pero me llamó la atención porque tiene forma de triángulo isósceles. Ah, sí, está por donde vive mi tía, allá por la avenida Insurgentes. Se le conoce como la Torre Banobras o Torre Nonoalco-Tlatelolco. Este edificio es famoso por su forma. Bueno, continuemos. Al construir ese edificio, debieron poner cuidado en que los ángulos de base midieran lo mismo, ya que de lo contrario, no se formaría un triángulo isósceles. ¿A eso se refiere otro teorema? En este teorema, yo demostré que los ángulos de la base de un triángulo con dos lados iguales son iguales. Entonces, este teorema se refiere a los triángulos isósceles. Juan, ¿seguro que entiendes? ¿Sabes qué es un ángulo? Sí. Recuerdo que en la clase de matemáticas el profesor nos dijo que un ángulo es la abertura comprendida entre dos semirrectas que tienen el mismo origen. Las semirrectas, en este caso, son AB y AC, y el origen está en A. ¡Ah! Así es. Como en el triángulo, los lados AC y el BC miden lo mismo, es decir, digamos, 20 centímetros. Entonces, se puede aplicar el teorema y afirmar que los ángulos A y B son iguales o miden lo mismo. En este ejemplo, ambos ángulos miden 25 grados. ¡Ya sé dónde lo he visto! ¿En dónde? En una de mis escuadras. Hay una que se parece al triángulo que está en el dibujo. Es cierto, pero aprovechemos el tiempo porque se nos acaba. Vamos con el otro teorema. También demostré el teorema donde afirmo los ángulos opuestos en líneas rectas que se intersectan son iguales. En este teorema se cruzan o cortan dos rectas y en un punto cualquiera el ángulo A mide lo mismo que el ángulo C. Es decir, los dos ángulos marcados con color amarillo tienen la misma medida. Son iguales. Lo mismo pasa con los ángulos B y D, que miden lo mismo. Son los indicados con color verde. ¿Ya vieron la silla? Se cumple este teorema en los ángulos formados por las patas de las sillas, como las de la imagen. Entonces, miden lo mismo. Es cierto, estás entendiendo muy bien. Son muy inteligentes. Continuemos. En el camino vi un objeto en donde algunos niños estaban sentados y se balanceaban gustosos. Pero bueno, ese no es el punto. Lo que observé es que en ese aparato también está presente mi siguiente teorema. Usted se ha de referir a un columpio. ¿Así lo llaman? Bueno, en ese objeto, las bases que lo sostienen tienen forma de triángulo.
Los tubos horizontales deben medir lo mismo, aunque estén en lados diferentes. Y los ángulos que se forman con las bases también miden lo mismo. Porque, de no ser así, ¿cómo dijiste? Columpio. Sí, eso. Bueno, de no estar como les explico, estaría chueco y los niños no se podrían balancear, por lo que los triángulos que se forman con las bases, aunque estén en lados opuestos, miden lo mismo. A eso se refiere mi siguiente teorema. Es este que dice, si dos triángulos son tales que dos ángulos y un lado de uno son iguales a dos ángulos y un lado del otro, entonces los triángulos son iguales. No le entiendo. Tenga, maestro Tales, en esta hoja está un ejemplo e ilustrado para que le pueda explicar a Juan. Gracias, mi niña. Observa, Juan. Los triángulos... Observa. Los dos triángulos tienen un lado que mide 5 unidades y también coinciden en que adyacentes en ese lado tienen un ángulo de 40 grados y uno de 100 grados. Entonces, podemos decir que estos triángulos son iguales entre sí. Pues así también está fácil. Vamos con otro teorema. Y rápido, porque se les acaba el tiempo, ¿eh? En este demuestro que todo ángulo inscrito en un semicírculo es recto. Primero, tenemos que recordar que es un semicírculo y es la mitad de un círculo, y que un ángulo inscrito es el que tiene su vértice en la circunferencia y sus lados o secantes o cuerdas. Entonces, como se observa en el dibujo, el ángulo que se forma con las cuerdas y toca los extremos del diámetro mide 90 grados. Todos aquellos ángulos que cumplan con estas condiciones van a medir 90 grados. ¡Qué bien lo explicó! Sí, yo también lo entendí muy bien. Ahora sí nos puede ilustrar con su famoso teorema de Tales, el que dice, si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. Tenga nuevamente la ilustración, porque así le entiendo mejor. Observen este ejemplo. Hay 3 rectas paralelas, las rectas A, B y C. Saben que las rectas paralelas son aquellas que guardan la misma distancia entre sí, es decir, que por más que se prolonguen, nunca se van a intersecar, juntar o tocar. Bueno, continuando con el teorema, el cual quiere decir que el segmento AB es proporcional a su correspondiente AB y también el segmento BC es proporcional con su correspondiente BC y lo mismo sucede con AC y su correspondiente AC. El dibujo se parece a una escalera de tijera. Entonces, las medidas deben ser proporcionales para que tenga un buen soporte. De lo contrario, podría ocurrir un accidente. Pareciera que tienen distintas medidas. Así es, el teorema dice que guardan proporcionalidad, mas no que miden lo mismo. Bueno, fue un gusto tenerlos como mis discípulos. Son ustedes muy atentos e inteligentes. ¿Ya se va? Pero todavía le iba a preguntar lo de la pirámide de Egipto. Está bien, solamente les platico sobre este hecho y me voy, ¿eh? Ay, gracias. Aproximadamente alrededor del año 600 antes de nuestra era, visité Egipto. El faraón se enteró de mi llegada y me mandó buscar.
Cuando estuve frente a él, me dijo que había escuchado mucho de mí y mi sabiduría. Por ello, me pidió que averiguara la altura de la Gran Pirámide, o Pirámide de Keops. Me pareció interesante, así que acepté. Durante varios días estuve observando la sombra tanto de la pirámide como la de mi bastón. Observé que, a cierta hora, cuando los rayos del sol no daban directo, la sombra de mi bastón medía lo mismo que su altura. Observé si pasaba lo mismo con mi estatura y mi sombra. Y así fue. Por lo tanto, deduje que esto se repetiría con la pirámide. Entonces me puse a hacer comparaciones y vi que se formaba un triángulo entre la sombra de mi bastón y su altura y los rayos del sol. Y sería lo mismo con la pirámide. Comparé los triángulos e hice los cálculos necesarios para obtener la altura de la pirámide. ¡Qué interesante! Ahora sí, me tengo que ir, porque me reuniré con matemáticos de otras épocas para filosofar un poco. Muchas gracias por regalarnos de su valioso tiempo. Hasta pronto. Y recuerden, seguir pensando por ustedes mismos. Hasta pronto. ¿Qué les pareció? ¿Ya conocían a Tales de Mileto y sus obras? Quizá tengan la oportunidad de investigar de algún otro matemático. Les aseguro que encontrarán muchas sorpresas. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.